Estoy escuchando cotorras que hay en mi huerto, ahí fuera. Escuchar. Son cotorras de verdad, aparte de llevar aquí el jilguero. ¿Dónde están? Están en la tunera. No se venden de aquí, pero están por ahí, se oyen. Especies invasoras. Tenían que acabar primero con esas especies invasoras antes de prohibirnos a nosotros criar periquitos, por ejemplo. Bueno, en fin. Vamos al lío. Todos los días pasan por aquí cotorras. Escucha. Se oye por ahí lejos. Bueno, vamos al lío. A ver. Para empezar, hola y muy buenas a todos y todas. Que no lo había dicho nada. Voy a hacer este vídeo para responder a algún asunto sobre alguna pregunta de algún compañero que me ha hecho sobre el exceso de proteínas en pastas de cría, que cómo puede afectar ese exceso de proteína cuando echamos también calcio. Pues esto ya de primeras ya te está diciendo que hay un exceso de proteínas en la pasta de cría. Entonces el problema lo tenemos en ese exceso. El asunto del calcio no tiene nada que ver siempre y cuando la glándula tiroides del pájaro funcione perfectamente. Esto lo explicamos ya en vídeos anteriores. De todas maneras, dejaré el enlace, en vez de ponerlo en la descripción, lo pondré en la caja de comentarios, puesto que hay personas que ni siquiera ven la descripción, no la miran. Entonces, para ayudar en ese aspecto, vamos a ponerlo el vídeo que hicimos sobre el ciclo del calcio, aquel que se titulaba que había que ser bastante bestia o algo así. Dije en el vídeo para pasarse con el calcio, y efectivamente, porque para pasarte con el calcio no depende de la proteína, sino que depende más bien de cómo le esté afectando a la glándula tiroides. La glándula tiroides es el centro de control hormonal de los pájaros. Al igual que vimos en el otro vídeo pasado, que en cuanto a alimentación y metabolización de los nutrientes, de eso se encarga la digestión y el hígado, y también, por supuesto, cuando pasan también por los riñones. Pero en este sentido, cuando hablamos del calcio y cuando hablamos de mucha proteína, el exceso de proteína que no acepta el pájaro, todo ese exceso va a ser excretado. El problema que hay con la proteína es que una vez que ha sido excretada todavía no se ha acabado el problema. ¿Por qué? Porque en esos excrementos que ha depositado el pájaro hay una concentración de proteína tan alta que es muy fácil que la colonicen las bacterias. Y al colonizarla las bacterias, pues obviamente podemos tener algún problema en cuanto al factor ambiental, en el sentido de que a pesar de que los excrementos van a la bandeja y hay una rejilla que separa lo que son para los pájaros de los excrementos, pues siempre queda algo residual en lo que es esa rejilla. Y aparte ellos levantan vuelos, y cuando esos excrementos están colonizados de bacterias, pues es fácil que se esparza y que alguna de esas bacterias pueda fluir hacia arriba y que el pájaro la pueda coger. Porque están siempre picoteando, pueden coger por algún lado, incluso en la propia rejilla que ha quedado ahí acumulación en alguna zona de la jaula. Pues esa acumulación de heces, de excrementos que tienen tanta proteína, son una fuente de colonización de bacterias. Mucho más que en excrementos que han sido mejor digeridos, ya que echan los desechos. Pero cuando en esos desechos hay demasiada proteína, porque le hemos metido una pasta de cría con un exceso de proteína que no van a asimilar los pájaros porque solamente asimilan lo que necesitan, lo demás es excretado, pues no va a hacer ningún efecto. Digamos que estás comprando proteína de más para que acabe desechada por el pájaro, para que acabe hecha excremento sin haberla usado el propio pájaro. Y lo que estás haciendo en ese preciso momento es alimentar a las bacterias más que a los pájaros. Pues las bacterias se nutren de proteínas, y si le das un exceso de proteína y ese excremento tiene más proteína de la cuenta, las bacterias son propensas a colonizar dichos excrementos. Ya vimos en otros vídeos, por ejemplo, cuando enseñé las jaulas de concurso, que había unos canarios alimentados a pienso y otros alimentados con misturas. Pudimos ver perfectamente la acumulación de excrementos que había con los canarios alimentados a pienso. Son más propensos a que en esa acumulación haya también más bacterias. Ahora no sabemos la proteína del pienso, pero sí que en una cierta acumulación pueden colonizar también, haya más o menos proteínas. Pero siempre en aquellos excrementos que estén muy pasados de proteína,
porque el pájaro lo haya desechado, pues va a ser todavía más propenso a coger algún tipo de colonización de bacterias que pueden perjudicar luego a la salud de los pájaros. Entonces, ¿el calcio afecta de alguna manera en ese exceso de proteínas? No. Lo que sí puede ocurrir es que el pájaro transforme parte de las proteínas en grasa. Y al transformarlas en grasa y acumularlas, si hay un exceso, al igual que puede hacer con los hidratos de carbono, aunque normalmente no ocurre tanto con las proteínas, pero también tienen esa capacidad los pájaros de transformar proteína en grasa, pues pueden acumular grasa y hacer que no se pueda absorber el calcio. Ahora bien, el motivo más común que hay del fallo que con las pastas de cría, que están muy elevadas en proteínas, le eches o no le eches calcio, está en que si el aditivo que lleva la propia pasta de cría o la propia proteína que hayas comprado, que sea una proteína estabilizada y que lleve algún tipo de aditivo, pues esos aditivos hay algunos que ya también explicamos en vídeos anteriores que pueden afectar a la glándula tiroides. Si la glándula tiroides falla, entonces tenemos un problema porque la glándula tiroides es la que se encarga precisamente de controlar las deficiencias y las carencias, también tanto las carencias como los excesos de calcio. Tiene ese sistema para detectarlo y para segregar hormonas. La glándula tiroides es la encargada del comportamiento hormonal y también de la secreción, es la reguladora hormonal. Si la reguladora hormonal, que es la glándula tiroides, falla, entonces tenemos un problema por bien o por asimilación de calcio, que es el principal problema, que se fija demasiado calcio. ¿Por qué? Porque la glándula tiroides suelta, para esto de la fijación o la excreción del calcio, suelta dos tipos de hormonas. Una es la hormona parasitoidea, paratiroidea quiero decir, me he equivocado, paratiroidea, no parasitoidea. Y esta hormona es la que se encarga de fijar el calcio tanto en huesos como en los órganos, cuando ve que hay una carencia de calcio en el plasma sanguíneo. Pero cuando hay un exceso que detecta la tiroides, lo que hace es desactivar la hormona paratiroidea y activar la hormona calcitonina. Calcitonina, no calcicolina. Calcitonina, que es una hormona que segrega la glándula tiroides para impedir que el calcio se fije. Al no fijarse el calcio, es excretado. Hubo un compañero también en vídeos anteriores que me comentó a través de la caja de comentarios, me puso que había habido muertes por insuficiencia renal a causa de un exceso de calcio en unas gallinas. Efectivamente, esto también lo explicamos. En ese alimento donde había calcio, no especificaban en esa muerte qué tipo de aditivos llevaba, porque esos aditivos son precisamente los que pueden estar afectando al tiroides. Y si el tiroides no funciona bien, esto lo he dicho varias veces, si el tiroides no funciona bien, vas a tener problemas en cuanto a la asimilación de calcio, o bien que vas a asimilar demasiado calcio porque no puede el propio organismo no puede defenderse para excretar el calcio de sobra si le falla la glándula tiroides. ¿Por qué? Porque no segrega calcitonina, solamente se queda activada la hormona paratiroidea y al quedarse activada está segregando demasiado, está aceptando y asimilando demasiado calcio. ¿Qué pasa cuando el tiroides funciona bien y hay un exceso de calcio? Lo que hace es segregar dicha hormona calcitonina, y esta hormona no solo afecta para que no se pueda fijar en huesos ese calcio, sino que también afecta al sistema renal, al sistema de los riñones, porque induce a a una mayor secreción renal. Hace que los riñones trabajen de una manera más eficiente para dejar paso a que ese calcio no se acumule en los riñones, siempre que estén en presencia de la hormona calcitonina. Es la encargada de que no haya un fallo renal por culpa del calcio. ¿Lo entendéis? Pues es para que veáis que lo que verdaderamente influye en que si el calcio es malo o bueno no es un exceso o una carencia, sino que la hormona tiroides, la glándula tiroides, haga el trabajo que tiene que hacer, y es segregar unas hormonas u otras dependiendo si hay una carencia o un exceso. Siempre que trabaje bien la tiroides no tendremos problemas con el calcio. Obviamente, si no le echan nada de calcio, el pájaro tiene que coger calcio de cualquier sitio. Si hay poco, activará la glándula tiroides, activará la hormona paratiroidea. Si hay mucho calcio, desactivará la hormona paratiroidea
y la glándula tiroides entonces activará la hormona de la calcitonina. Y es así de sencillo de entender. Por lo tanto, no estamos... el problema de calcio, el ciclo del calcio en las aves, de todas maneras lo voy a poner después en la caja de comentarios, en aquel vídeo que se ve el esquema para que la gente lo vea. El ciclo del calcio de las aves lo controla totalmente la glándula tiroides, al igual que controla también el ciclo hormonal y la regulación, la fabricación de hormonas, etcétera. De todo eso se encarga la glándula tiroides. Es aquella que también detecta si hay una carencia o un exceso de calcio. Y nada más, simplemente explicar, aunque ya quedó explicado en otros vídeos que hicimos, pero para que la gente pueda comprenderlo mejor y a la misma vez, como dijo un refrán, dice, no vas a aprender, por mucha información que tengas, no la vas a aprender de golpe si no la vuelves a repasar. O mejor dicho, no vas a poder aprender leyendo 1000 libros una sola vez, sino leyendo 1000 veces lo que dice un solo libro. Y nada más. Un saludo, a cuidarse y hasta el próximo vídeo.